Fíjense, estos festejos por el triunfo de la selección, cuando se salen de control, pues terminan en drama. Y esto ocurrió en Cabo Información San de Lucas. última hora que está sacudiendo a todo México esta madrugada. Lo que tenía que ser la noche más feliz del país, la noche en que la selección mexicana hacía historia en su propio mundial, terminó convertida en una escena de horror sobre el asfalto de uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. 17 personas atropelladas, cuerpos tendidos sobre la avenida, playeras verdes manchadas de sangre y un detalle que casi nadie ha contado bien y que cambia por completo la forma en que usted va a entender lo que pasó esa noche en Cabo San Lucas. Eran cerca de las 9 de la noche del miércoles 24 de junio. En el Estadio Ciudad de México, más de 80,000 aficionados acababan de ver a la selección mexicana golear 3-0 a la República Checa. No fue una victoria cualquiera. Fue la primera vez en toda la historia de los mundiales que México cerraba la fase de grupos con paso perfecto. 3 partidos, 3 triunfos, 9 puntos de 9 posibles y ni un solo gol recibido en todo el torneo. Mateo Chávez abrió el marcador, Julián Quiñones lo amplió y en el descuento, Álvaro Fidalgo selló la goleada. Para rematar la fiesta, el técnico Javier Aguirre mandó a la cancha a Guillermo Ochoa, que con ese ingreso se convirtió en el primer futbolista de la historia en asistir a 6 Copas del Mundo. El país entero estalló. De Toluca a León, de la Ciudad de México a Guanajuato, millones de personas salieron a las calles y a más de 1,500 kilómetros de la capital, en la punta de la península de Baja California, Cabo San Lucas también se volcó a festejar. Cientos de aficionados se concentraron sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, también conocido como Paseo de la Marina, el corredor turístico más importante del puerto. Banderas tricolores, claxones, el cielito lindo coreado a todo pulmón, residentes y turistas mezclados en una sola euforia. Y en medio de toda esa marea humana sobre el arroyo vehicular, un detalle que en cuestión de segundos lo cambiaría todo: un automóvil intentando avanzar. Aquí está el primer punto que casi nadie se ha detenido a explicar. Ese coche no apareció de la nada embistiendo a la gente. Ese coche ya estaba ahí, atrapado, en medio de una multitud que había tomado la calle. Era un Volkswagen Jetta negro, según los reportes oficiales, y avanzaba lentamente entre el congestionamiento que los propios festejos habían generado. ¿Y qué ocurrió entonces? Lo que ocurre tantas veces en estas concentraciones desbordadas y que pocos quieren reconocer. La multitud rodeó el vehículo, empezaron a golpearlo, a sacudirlo, a mecerlo de un lado a otro como parte de ese festejo que en México llaman sangolotear un coche. Algunos le lanzaron objetos, lo que para muchos era diversión. Para quien iba dentro de ese auto se estaba convirtiendo en una pesadilla. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable, la pregunta que separa la versión fácil de la versión real. ¿Qué había realmente dentro de ese vehículo? Lo descubriremos en un momento porque ese dato lo cambia todo, pero antes hay que entender cómo escaló la tragedia. Según el comunicado oficial de la Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos, el conductor, al verse rodeado por personas que obstruían su paso y ejercían presión física sobre su unidad, realizó lo que las autoridades describieron como una maniobra de aceleración intempestiva. En lenguaje llano, pisó el acelerador de golpe y el coche se fue encima de la gente. Lo que pasó en los siguientes segundos quedó grabado en decenas de videos que esa misma noche dieron la vuelta al mundo. El automóvil negro avanza de pronto sobre el tumulto. Las personas que estaban frente a él no tienen tiempo de reaccionar. Varios caen al pavimento. Al menos 2 personas, según la cronología que reconstruyeron las autoridades, quedaron atrapadas y fueron arrastradas sobre el cofre del vehículo. Se escuchan los gritos, se escucha el pánico. Y el coche no se detiene, sigue su trayectoria varios metros más hasta estrellarse contra unos volardos metálicos colocados en el camellón central de la avenida. Cuando el auto finalmente se detuvo, sobre el asfalto había cuerpos por todas partes, 17 personas heridas, hombres y mujeres con playeras verdes ahora teñidas de rojo. Una de las víctimas, en estado crítico, atendida bajo el código de emergencia que reservan para quienes están entre la vida y la muerte. Pero la noche todavía no había mostrado su cara más cruda, porque lo que vino después es la parte que más debería hacernos pensar. Gracias por seguir conmigo, porque lo que le voy a contar ahora es lo que de verdad transforma esta noticia de un simple accidente vial en algo mucho más perturbador sobre lo que somos capaces de hacer en grupo.
En cuanto el coche se detuvo contra los volardos, la multitud que segundos antes celebraba se transformó en otra cosa. Decenas de personas corrieron hacia el vehículo, no para ayudar a los heridos que yacían en el suelo, corrieron hacia el conductor, lo sacaron a la fuerza de la unidad y empezaron a golpearlo, lo patearon, lo insultaron, lo molieron a golpes sobre el mismo asfalto donde minutos antes habían estado coreando el nombre de su selección. En las imágenes que circulan se ve a un hombre tirado en el suelo, con el rostro amoratado y ensangrentado, mientras la gente a su alrededor descarga sobre él toda la furia del momento. Estuvieron a punto de lincharlo. Si los elementos de seguridad no llegan cuando llegaron, hoy probablemente estaríamos hablando de un muerto a manos de la propia multitud. Y aquí viene el dato que cambia toda la perspectiva, el dato que la versión del conductor asesino prefiere ignorar. Cuando la gente sacó al conductor del auto, no fue lo único que salió de ese vehículo. Según el reporte del Universal y otras versiones difundidas, del mismo coche descendieron también una mujer y una menor de edad, desconcertadas, aterrorizadas, atrapadas en medio de una escena que se les había salido completamente de las manos. Deténgase a pensar en esto un segundo. Si esas versiones se confirman, y conviene subrayar que hasta el momento ninguna autoridad las ha confirmado oficialmente, forman parte de las líneas de investigación todavía abiertas. Entonces, dentro de ese vehículo rodeado, golpeado y sacudido por una multitud no viajaba un hombre solo buscando atravesar a toda costa, viajaba una familia, posiblemente con una niña dentro. Y la pregunta entonces deja de ser únicamente ¿por qué aceleró? Para convertirse en otra mucho más incómoda. ¿Qué haría usted si estuviera encerrado en un coche con su familia mientras decenas de desconocidos golpean las ventanas y mecen el vehículo en plena noche? No estoy justificando lo que pasó. 17 personas resultaron heridas, y eso es una tragedia que nada borra. Lo que estoy diciendo es que esta historia tiene muchas más capas de las que cabe en un titular indignado. Y todas esas capas están sobre la mesa de los investigadores en este preciso momento, porque junto a la versión de la familia atrapada, hay otra línea que las autoridades también están manejando, y que apunta en dirección contraria. Varios medios, entre ellos Infobae, recogieron reportes oficiales según los cuales el automovilista habría estado presuntamente en estado de ebriedad. Si eso se confirma, el panorama vuelve a girar, porque un conductor borracho metido en medio de una multitud no es una víctima de las circunstancias, es un factor de riesgo que nunca debió estar al volante esa noche. Y le recuerdo, presuntamente, hasta el cierre de esta información, las autoridades de Baja California Sur no habían difundido los resultados que confirmaran o descartaran ese punto. ¿Ve por qué este caso es tan difícil? Porque dependiendo de qué línea se confirme, la misma escena se lee de dos maneras opuestas. O un padre de familia aterrorizado que perdió los nervios para proteger a los suyos, o un conductor irresponsable que se metió ebrio entre cientos de personas. Y existe incluso la posibilidad, la más cruda de todas, de que ambas cosas sean ciertas a la vez. Mientras esa incógnita se resuelve, hay datos que sí están confirmados y que conviene tener muy claros, porque son los que sostienen toda la historia. El reporte oficial del Ayuntamiento de Los Cabos, emitido durante la madrugada del jueves, detalló con precisión el destino de las víctimas. 10 personas fueron trasladadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 8 mujeres y 2 hombres, 3 personas más al Hospital General de Cabo San Lucas, 2 de ellas con lesiones que no comprometían su vida y una con diagnóstico grave, otras 2 al Hospital Saint Luxe, una más al Hospital AMC y una persona atendida bajo código de emergencia en estado crítico. La suma da las 17 víctimas que las autoridades confirmaron oficialmente. Fíjese en un detalle de ese reporte: 8 de las 10 personas llevadas al IMS eran mujeres. Eso nos habla del perfil de quienes estaban festejando esa noche en primera línea. No era una turba anónima, eran familias, parejas, jóvenes, gente común que había salido a celebrar el triunfo de su país y que terminó en una camilla de hospital. La movilización de emergencia fue enorme. Más de 5 ambulancias acudieron al lugar. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Cabos, de Protección Civil y corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno se desplegaron sobre el bulevar. La zona quedó completamente acordonada mientras el personal ministerial realizaba las diligencias. El reporte de emergencia, según la Procuraduría, entró al sistema C2 cerca de las 22:09 horas, aunque otras versiones oficiales sitúan el inicio del incidente alrededor de las 21:15. Esa pequeña discrepancia en los tiempos también forma parte de lo que los peritos están reconstruyendo minuto a minuto. Y aquí hay una noticia que, en medio de tanta sangre, ofrece un respiro. Los primeros reportes médicos confirmaron que no hubo
víctimas mortales directas en el sitio del accidente. A pesar de la brutalidad de las imágenes, a pesar de los cuerpos tendidos, nadie murió esa noche sobre el asfalto. Para la mañana del jueves, de las 17 personas trasladadas a los hospitales, 10 ya habían sido dadas de alta tras atender heridas leves. Quedaban 7 internadas, 3 en el IMS, 2 en el Saint Luke's y 2 en el EMS, y 2 de ellas permanecían en estado grave. Una de esas 2 personas graves, atención al dato, era el propio conductor, porque el hombre que sacaron a golpes del vehículo terminó tan malherido por la paliza de la multitud que tuvo que ser hospitalizado bajo custodia policial. Fue asegurado en el sitio por los elementos de seguridad, trasladado a una unidad médica para atender las lesiones que le provocó el linchamiento y puesto a disposición del Ministerio Público, la autoridad que ahora deberá determinar su situación jurídica conforme a derecho. Su identidad, hasta el momento, no ha sido revelada por las autoridades. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur ya abrió una carpeta de investigación, y aquí es donde la historia se ramifica hacia un terreno que va mucho más allá de Cabo San Lucas. Porque lo que pasó esa noche no fue un hecho aislado, fue en realidad el episodio más grave de una cadena de incidentes que se repitió por todo el país durante esos mismos festejos. Mientras en Los Cabos 17 personas eran atropelladas, en Apatzingán, Michoacán, ocurría otra escena que delata el patrón. Allí, policías municipales realizaron disparos al aire durante los festejos por el triunfo de México, después de que un grupo de aficionados rodeara y sacudiera una de sus patrullas. ¿Les suena familiar? El mismo gesto, la misma euforia descontrolada. Multitudes que rodean vehículos y los sacuden como parte de la celebración, sin medir que dentro hay personas y que cualquier reacción puede terminar en desgracia. En la propia Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 26 personas detenidas durante el partido y los festejos posteriores con casos de reventa de boletos y robos de teléfonos celulares. En Villahermosa, las celebraciones también se vieron empañadas por hechos de violencia e incendios. El cuadro completo es el de un país que celebra con una intensidad que, sin los controles adecuados, se vuelve peligrosa para sí misma. Y este es quizá el punto más importante de toda esta historia, el que de verdad debería quedarse con usted cuando termine de ver los vídeos del atropellamiento. Especialistas en seguridad ya habían advertido sobre exactamente este riesgo antes de que empezara el mundial. La mezcla es conocida y es explosiva, multitudes enormes, alcohol corriendo libremente y vía pública sin cerrar al tránsito. Cuando esos 3 elementos se juntan, basta una chispa para que la fiesta se convierta en tragedia. Y en Cabo San Lucas, esa chispa fue un coche que nunca debió poder entrar a una calle tomada por cientos de personas, porque esa es la pregunta de fondo que el linchamiento del conductor tapa convenientemente. ¿Por qué había tráfico vehicular circulando por una avenida donde cientos de personas estaban festejando en plena calzada? El propio incidente ocurrió, según el reporte oficial, en un punto donde había una concentración masiva fuera de perímetros controlados. Es decir, nadie había cerrado esa vialidad, nadie había desviado el tránsito. La multitud tomó el bulevar Lázaro Cárdenas por su cuenta y los coches siguieron entrando porque no había nada que se lo impidiera. La tragedia no nació solo del acelerador de un conductor. Nació también de un operativo de seguridad que sencillamente no existió donde tenía que existir. Es la diferencia entre lo que vemos y lo que de verdad está ocurriendo. El video nos muestra a un hombre que acelera y a una multitud que cae, pero detrás de ese video hay una cadena de fallos. Una calle que debió cerrarse y no se cerró, un control de alcohol que no se aplicó, una cultura de festejo que normaliza rodear y golpear vehículos con personas dentro, y la ausencia total de un dispositivo policial en el corazón turístico de uno de los destinos más visitados de México en una de las noches más previsiblemente multitudinarias del año. La Federación Mexicana de Fútbol no tardó en pronunciarse. Hacia la medianoche emitió un comunicado a través de sus redes en el que lamentó profundamente el incidente ocurrido durante los festejos por la victoria de la selección nacional. Expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, deseó la pronta recuperación de los lesionados y confió en que las autoridades esclarezcan los hechos con apego al debido proceso. Palabras correctas, pero palabras que no responden la pregunta de fondo sobre quién tenía que garantizar que una celebración deportiva no terminara con 17 personas en el hospital. El gobierno municipal de Los Cabos, por su parte, habilitó una línea telefónica de atención, el 624-129-945, para que los familiares de las víctimas pudieran recibir información y apoyo institucional. Y los organismos empresariales de la zona salieron a pronunciarse, llamando a mantener la civilidad durante las jornadas mundialistas y subrayando que un hecho así no se había registrado nunca antes en ese destino turístico, porque Cabo San Lucas vive del turismo.
Vive de su imagen de paraíso seguro, y esa imagen acaba de recibir un golpe que dará la vuelta al mundo junto con los videos. Volvamos ahora a la incógnita central, la que dejamos abierta al principio, porque es hora de pagarla con todo lo que hoy se sabe. ¿Quién es el responsable de esta tragedia? La respuesta fácil, la que ofrece la multitud que casi lincha al conductor, es que el responsable es ese hombre y nadie más, el monstruo que aceleró. Pero la respuesta real, la que emerge cuando uno junta todas las piezas, es mucho más incómoda porque reparte la culpa en muchas más manos. Sí, el conductor pisó el acelerador en medio de la gente y por eso está detenido y deberá responder ante la justicia. Si manejaba ebrio como se presume, su responsabilidad es enorme, pero ese conductor también iba, según las versiones que se investigan, con una mujer y una menor dentro de un coche que estaba siendo zarandeado por decenas de extraños. La multitud que lo rodeó y golpeó su vehículo contribuyó a generar el momento de pánico. La misma multitud que después casi lo mata a golpes cometió, ella también, un delito. Y por encima de todos ellos, las autoridades que dejaron una avenida abierta al tránsito en medio de una celebración masiva fallaron en lo más básico, proteger a su propia gente. Esa es la verdad que los videos no muestran. No hubo un solo villano esa noche en Cabo San Lucas. Hubo una tormenta perfecta de irresponsabilidades cruzadas y las 17 personas tendidas sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas pagaron el precio de todas ellas juntas. La carpeta de investigación sigue abierta. Los peritos siguen reconstruyendo, segundo a segundo, qué ocurrió exactamente entre el momento en que ese Jetta negro quedó atrapado y el momento en que se estrelló contra los volardos. Falta confirmar si el conductor estaba ebrio. Falta confirmar quién iba realmente dentro del vehículo. Falta determinar si habrá cargos también para quienes lo golpearon. Y falta, sobre todo, que alguien responda por qué esa calle estaba abierta. Pero hay algo que ya no necesita confirmación, algo que esta noche dejó grabado a fuego en la memoria del país. México celebró la mayor hazaña futbolística de su historia reciente, su primer paso perfecto en un mundial, en su propia casa, ante su propia gente. Y esa misma noche, en una playa del Pacífico, la alegría se le fue de las manos hasta convertirse en sangre sobre el asfalto, porque la lección de Cabo San Lucas no es sobre fútbol, es sobre lo frágil que es la línea entre la fiesta y la tragedia cuando nadie se encarga de cuidarla. 17 familias lo aprendieron de la peor manera posible, y la pregunta que queda flotando sobre el resto del mundial, con México avanzando ya a los 16avos de final y con millones de personas listas para volver a salir a las calles en la siguiente victoria, es una sola y es escalofriante. Si nadie cambia nada, ¿cuántas veces más vamos a ver esta misma escena antes de que termine el torneo? Esa respuesta por ahora no la tiene nadie, pero ojalá por el bien de todos no tengamos que averiguarla de nuevo sobre el pavimento.